Dios te bendiga en esta preciosa hora. Te saluda tu amiga y hermana Keren de Madrid. Me es un privilegio poder saludarte en estas horas de la mañana. He pasado para compartirte una corta meditación de la palabra del Señor que la encontramos en el libro de los Gálatas, capítulo 6, verso 1, dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros, cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire qué tremendo consejo que nos deja aquí el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, de igual manera a nosotros. El apóstol Pablo está dándolos aquí una palabra al cual estaba sucediendo y sigue sucediendo en el tiempo que estamos viviendo. Muchas veces, o cuántas veces usted ha escuchado de personas, mi hermano, que de pronto han caído de la gracia de Dios. De pronto, mi hermano, usted ha escuchado de un siervo, una sierva, una persona que un día estuvo, mi hermano, fervientemente sirviendo en el evangelio, pero de pronto llegó la debilidad. De pronto el enemigo llegó y empezó a atacar en aquella área donde él o ella no pudo aguantarse, no pudo sostenerse, y de pronto empezó a llegar la debilidad, y aquella persona, mi hermano, no consultó a Dios, empezó a soltar la oración, el ayuno, aquella búsqueda con Dios, y esa persona empezó a debilitarse. ¿Qué es lo que sucede cuando usted empieza a soltar el ayuno, la oración, esa búsqueda con Dios? El enemigo empieza a atacar, empieza a buscar aquellas áreas débiles en la vida nuestra para ver de qué manera hacerlos caer. Pero vemos aquí por la palabra, el apóstol Pablo nos está diciendo que si alguno fuera sorprendido en alguna falta, usted y yo, si lo consideramos espirituales, no ataquemos a nuestros hermanos. No empecemos a señalar, no empecemos a juzgar a la primera, porque usted no sabe el proceso que esta persona ha estado pasando. Usted no sabe, dice Pablo, que mañana sea usted el que caiga, porque es fácil para nosotros juzgar, atacar a aquel que ha caído, a aquel que ha llegado al pecado, ha llegado a la debilidad, pero usted no sabe si el día de mañana va a ser usted el que va a caer en esa misma condición. Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Acérquese a aquel siervo, acérquese a aquella sierva, acérquese a aquel hermano. Si usted sabe de alguien que ha caído de la gracia de Dios, no lo pisotee, no ponga su pie encima de él, no le empiece, mi hermano, a atacar con aquello que usted sabe que ha caído. Al contrario, empiece a restaurarlo, empiece a decirle, hermano, sé que has caído de la gracia de Dios, pero tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que tiene misericordia, y que si tú te vuelves de tus malos caminos, Él escuchará tu oración y perdonarás tu pecado. No es el primero, ni el único, ni el último hombre en la tierra que ha caído de la gracia de Dios. Tenemos como ejemplo un hombre que Dios lo hizo conforme al corazón de él, comenzando del rey David. Un hombre que hizo todo hasta ese momento conforme Dios lo mandaba que hiciera. Un hombre que vino derribando gigantes, derribó, mi hermano, leones. Mi hermano hizo cosas extraordinarias, mató a sus enemigos. Mi hermano, con una quijada de un asno, vemos a Sansón como vino y derribó a cuantas multitudes de hombres. ¿Y sabe qué? Estos hombres cayeron de la gracia de Dios.
El rey Salomón, el hombre con tanta sabiduría en la tierra, este hombre cayó de la gracia de Dios. Hombres de renombre, mi hermano, que un día estuvieron sirviendo a Dios fervientemente, pero llegó la debilidad, llegó el desánimo, llegó el pecado, le abrieron puertas al enemigo porque dejaron de buscar a Dios en esa oración. Cuando usted suelta la oración o suelta esa búsqueda con Dios, lo que va a suceder es que el enemigo va a estar siempre ahí dispuesto para contraatacarlo. Bendito Dios, aleluya. Por eso la palabra los manda a que lo revistamos de la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La palabra. Llénese de la palabra. Busque al Señor en ayuno y en oración para que no caiga en tentación. Dice aquí Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando usted cumple la palabra, cuando usted es una persona espiritual, cuando sabe usted restaurar a su hermano. ¿Sabe por qué muchos hoy en día no se levantan? ¿Sabe por qué muchos hoy en día, mi hermano, han pecado y siguen cometiendo pecado uno tras otro? Porque en vez de que se acerque a alguien a llevarle una palabra de aliento, una palabra de consolación, estamos nosotros mismos que lo llamamos, lo consideramos ser hijos de Dios, somos los primeros que estamos ahí atacando, somos los primeros que estamos ahí condenando. Mire que el Señor Jesucristo dice la palabra que Él no vino a condenar al mundo, sino vino para dar su vida por rescate a usted y por rescate a mí. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a dar su vida por el mundo, para que el mundo fuera salvo a través de Él. Y si Él, siendo Dios, no escatimó a su propio Hijo para que viniera a dar su propia vida por usted y por mí, ¿quiénes somos nosotros para condenar a nuestros hermanos, aquellos que se han debilitado en los caminos del Señor? Pablo dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muchas veces nosotros los creemos muy espirituales, los creemos, mi hermano, sobre encima de los demás porque tenemos un poco de conocimiento de la palabra, pero usted se engaña a usted mismo, porque no es al hermano que usted está engañando, no es a su hermano que usted está tratando de fingirle algo que usted no es, se engaña a usted mismo. Porque usted en su intimidad, usted cuando está sola se da cuenta que hay algo en usted que lo está debilitando. Pero quiere aparentar ante los demás que usted está viviendo una vida consagrada como Dios pide en su palabra. Pero muchas veces solo vivimos una vida de apariencia. Mostramos ante los demás que estamos bien, que los vemos espirituales, pero dentro de nosotros sabemos muy bien cómo estamos delante de Dios, aleluya. Pero dice Pablo, así que cada uno sométase a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Mire, para que usted venga y realmente usted se crea espiritual, o usted dice que es un hombre o una mujer espiritual, ponga a prueba lo que usted realmente es. ¿De qué manera lo va a poner a prueba? Vaya y busque a aquellas personas que usted sabe, mi hermano, que han caído. ¿Sabe? Me indigna y me da tristeza de escuchar cuando un gran siervo de Dios, un ministro, un pastor, un evangelista, de pronto usted lo ha conocido, que es de renombre, que ha sido conocido por miles y miles de personas. De pronto ha fallado, ha caído de la gracia de Dios. ¿Sabe? Me da tristeza porque cuando yo empiezo a ver que los primeros que comienzan a atacar son los mismos dentro de la casa de Dios. Son los mismos aquellos que están predicando la palabra. Son los mismos que están anunciando de que se vuelvan de sus malos caminos y vengan a los pies de Cristo. Es triste y lamentable porque ¿cómo usted puede hablarle al mundo que se convierta a Cristo, que se vuelvan de su malos caminos? Pero de pronto escuchó que alguien cayó de la gracia de Dios, empezó a debilitarse, empezó a hacer lo malo delante de Dios, y en vez de que usted vaya y restaure, usted lo ataque, usted lo juzgue, usted use las redes sociales para atacar y atacar y atacar y señalar. Óigame, muchas veces nosotros los dejamos llevar por lo que escuchamos, lo que vemos, pero usted no sabe lo que aquella persona está sufriendo. Usted no sabe el proceso que aquella persona está pasando. Cuando usted vea que alguien está fallando, mi hermano, vaya y dele un abrazo.
Dígale, hermano, yo te amo. Y mi deseo es que los levantemos y póngase en la posición de esa persona y verá cómo usted va a hacer la obra de Dios.